Listo. Bueno, buen día para todos nuevamente. El día de hoy seguimos con nuestro curso y vamos a ver lo que son arreglos unidimensionales. ¿Qué son los arreglos unidimensionales? Básicamente, cuando nosotros estamos trabajando en programación, a veces es necesario poder almacenar varios datos dentro de dentro de una sola estructura. Me explico. Si nos vamos al caso de una función, por ejemplo, recordemos que la función solo recibe, pues la función recibe todo lo que quiera, pero solo nos devuelve un valor. El valor que nos devuelve hace referencia a una estructura de datos o a un tipo de datos en particular, para ser más exacto. El tipo de datos que puede ser entero, flotante, o el float, que es el típico real, puede ser un string, carácter, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos tipos de datos que ya hemos observado. Entonces, en esos casos donde nosotros regresamos varios valores, necesitamos regresar varios valores, digamos que, por ejemplo, a nosotros nos piden calcular edad y sexo. Por alguna razón tenemos que regresar edad y sexo de una persona. ¿Qué sucede? Ya se nos complicaría porque nos tocaría que hacer dos funciones, una que haga la edad y otra que traiga el sexo, o ver cómo nos ingeniamos. Bueno, aquí hay una posible solución un poquito más óptima y es con una estructura de datos. Obviamente el ejemplo que acabo de dar es muy sencillo, muy práctico, muy básico, pero pues porque la estructura de datos está aplicada a muchas razones en realidad. O sea, en la estructura de datos, como lo es en este caso el vector, hay muchas condiciones en las que se puede utilizar, como por ejemplo para el manejo de la información, eh, no sé, de una biblioteca, por ejemplo, los libros, aquí se puede guardar toda la información que recibes. Cuando empecemos a ver objetos, programación orientada a objetos en sí, que ya son clases y métodos, vamos a ver que los vectores nos van a ayudar muchas veces a realizar ciertas configuraciones adicionales dentro de mi programación. Entonces es importante que esto quede muy claro. Ahora bien, en otras palabras, qué es un vector? El vector es una estructura, como la pueden ver así, en algunos lenguajes estática, en estos lenguajes es dinámica. ¿Qué quiere decir que es estática o dinámica? Si ustedes se dan cuenta aquí, ignoren, de aquí para adelante, ignórenlo, ustedes se dan cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posiciones. En cada una de esas posiciones, imagínense que son 6 cajitas, en cada una de esas cajitas solo puede haber un valor que sea del mismo tipo de todo el vector. Es decir, en la estoy hablando de la estática, ¿no? Si es, por ejemplo, un entero, entonces en todas las posiciones va a haber puros enteros. En ningún lado te van a encontrar un string, un carácter, un float, no, todos son enteros. En las otras estructuras de datos que son dinámicas, que depende mucho del lenguaje de programación, en caso de Python, pues se aplica ese caso. En Python tenemos la estructura dinámica, entonces podemos colocar datos de cualquier tipo. Mi recomendación para ustedes es, mientras están aprendiendo, no mezclen el tipo de datos en un vector. Ya cuando lo manejen en sí, pues ya pueden utilizar esos diferentes tipos de datos. Pero por ahora, pues es manejar el mismo tipo de datos, aunque es dinámico. Ahora bien, ¿cuál es la otra característica de esa dinámica? El estático, ustedes dicen, yo quiero un vector de 6 posiciones. Y ya, o sea, ustedes tienen 6 posiciones y no pueden usar más nada. En el dinámico es, yo quiero un vector de una posición y cada vez que necesito agregar algo nuevo vector, pues le agrego sin ningún impedimento. La única diferencia es que puedo ir agregando y agregando y agregando, pues todas las veces que yo quiera. Con diferencia de la estática, donde la estática ya no limita esa parte. Eso con respecto al vector. Dentro de Python existen dos tipos de vectores. Está la tupla, está la lista. Luego hablamos un poquito más de eso ya en unos casos prácticos. Pero por ahora, pues ya manejémonos el concepto de vector. ¿Por qué le aclaro lo de tupla y lista? Porque a veces me van a escuchar decir, no, la lista. Pero cuando yo diga lista, estoy hablando de un vector de una dimensión, que es lo que tenemos acá. Ahora bien, bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar del vector? Primero que todo, tenemos el nombre del vector. El nombre del vector es una variable, es decir, como es una estructura de datos, un tipo de datos diferente, nosotros lo que hacemos es crear un vector con sus valores o sin valores, como sea, y lo guardamos en una variable. Es decir, la variable va a representar dónde está ubicado ese vector en memoria. Y en otras palabras, dentro de la variable tengo el vector que quiero manejar. Las posiciones de ese vector, o sea, los valores que tengo del vector, son identificados a través del índice. Los índices o subíndices son las posiciones en las que se encuentran. Todo subíndice, por lo menos en Python, empieza siempre en cero.
Es decir, que para ustedes encontrar el primer valor ubicado dentro de un vector, ustedes tienen que colocar el subíndice cero, o sea, utilizar el subíndice cero. Y de ahí ir creciendo 0, 1, 2, 3, 4, hasta n-1, donde n representa el tamaño total del vector. Es decir, si el vector tiene 10 posiciones, son 10 valores que pueden estar. Yo, para acceder al último valor, tendría que acceder a través de su índice 9. No puedo acceder a través de su índice 10 porque me va a decir esto, no existe ese valor. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Por ahora no, por mi parte no. No, profe. Bueno, ahora bien, entonces empecemos a ver ya los casos prácticos de esos vectores. Esto es un vector. ¿Listo? Básicamente nos damos cuenta que tenemos varios valores, pero todos de tipo entero. No hay ninguno aquí que sea real o que sea un string, todos son de tipo entero. Como lo pueden ver, miren, yo aquí hago referencia a lista. Lista es pues el vector dinámico en Python. La tupla es algo más estático, pero como digo, luego conversamos un poco más de eso. Entonces, en ese vector yo agrego, en este caso, 4 posiciones. Y yo, oye, una pregunta, esto ya no lo habíamos visto nosotros. Creo que sí, ¿no? Yo les había dejado a ustedes como tarea revisar estas funciones. ¿Sí o no? ¿No hay nadie aquí o qué?
Bueno, ya regresé. Listo. Bueno, no recuerdo, lo habíamos visto en unas clases anteriores algo de esto, pero bueno, están por allá dormidos. Listo, entonces tenemos un vector de 4 posiciones, es decir, 4 elementos. Si nosotros venimos acá y corremos esta línea, simplemente vamos a tener la ejecución de eso, evaluar lo que hay dentro de una variable. Solo eso es lo que estamos haciendo. En otras palabras, pues imprimimos lo que hay dentro de la variable y. Y aquí podemos ver que tenemos un vector como tal, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos acceder a los diferentes valores dentro del vector? Entonces, como ya les comentaba, existe el subíndice. Si nos vamos a la imagen, podemos visualizar que todos los subíndices siempre pesan cero. Es decir, comenzamos en cero para obtener el primer valor y obtenemos el último con n-1, donde n representa el tamaño total del vector. Entonces, si nos damos cuenta aquí, miren que y su 0, ahí está, nos está devolviendo el primer valor. Si nosotros cambiamos a ISO1, vamos, en el segundo valor, ISO2, tercer valor, ISO3, cuarto valor. Y si yo por equivocación meto ISO4 pensando, por allá como les comento, que no sé, que el tamaño, que con 4 vamos a llegar al último valor y yo ejecuto esto, miren que me va a botar un error, me va a decir index error. Que básicamente me está diciendo que el índice que le acabo de mencionar está fuera del rango como tal del vector, es decir, no cumple con el tamaño del vector. Entonces ya saben ustedes que siempre va hasta n-1. Eso. De esta forma yo puedo recorrer un vector, siempre. Ahora bien, vamos a hacer aquí a través de una función suma y pues un while, vamos a recorrer ese vector. En la función suma, ¿qué tenemos? Tenemos una variable r, una variable 0. K, perdón. Ambas inicializadas en 0. R va a ser para nosotros una variable donde nosotros vamos a guardar el acumulativo de la suma ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a tomar todos los valores del vector y vamos a ir sumándolo. Este más este, más este, más este. Entonces, ahora aquí, ¿qué hacemos? Evaluamos esto y K simplemente va a ser para nosotros la forma de acceder valor por valor del vector. O sea, va a ser una réplica de los subíndices. El típico for que ustedes utilizaban por allá en C. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora que empezamos, vamos a recorrer K mientras sea menor a N. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar K igual a 0 y vamos a ir hasta N. Pero, como estoy diciendo que es estrictamente menor, simplemente estoy evaluando el 0, 1, 2, 3. Al momento que K sea igual a N, ya él no entra y sale. Estamos cumpliendo con la condición de que para el vector, la última posición es N-1. Y ahora en R hacemos una acumulación. Este más igual que ustedes ven, creo que ya lo había mencionado anteriormente, es R más. Es exactamente lo mismo, solo que pues Python da una notación un poquito más corta para poder aliviar esa parte, ¿no? Entonces ahí sería, lo que hay en R, la primera vez hay un 0, la segunda vez pues ya viene lo del el valor que esté por acá primero, 78.455. Entonces él viene y toma R más el primer valor. Como R0, pues queda solamente el primer valor aquí. R igual al primer valor. Y le aumento acá 1. La segunda vez él pregunta, K es menor a N, como K vale 1 y N vale 4, entonces entra. Y ahora se convierte aquí en una acumulación del primer valor más el segundo valor. Porque R ya vale el primer valor. Y al hacerle la suma, pues más el segundo valor, ya que K vale 1 y pues el vector sub 1 hace referencia al segundo valor. Hace la suma y vuelve a sumar K. Y esto lo hace sucesivamente hasta llegar al último valor de K, teniendo al final la suma de los valores. Ahora bien, N, el número de estudiantes por arreglo. Ese es básicamente el tamaño. Esto es simplemente informativo, porque si se pueden dar cuenta, no lo utilizo. Ahora, R igual a suma de I, es decir, tomo el vector I que tengo acá y se lo envío a la función suma y retorno el valor a R.
Es decir, retorno el resultado de esta suma, de esta acumulación de la suma. E imprimo R. Eso es todo. Si lo ejecuto, ahí está. Profe, una pregunta. Es que no entendí muy bien en el while, en el R más igual, específicamente el Y I es con el vector. Ahí, digamos, para que, o sea, lo que está haciendo es aumentar, o sea, sumarle cada vez que pase sí, ese mismo vector. sí, aquí cometí un error, no es I, es B, perdón. Ah, ¿Por qué vale. V? Bueno, o sea, en realidad estoy haciendo lo mismo, ¿no? Sino que estaba colocando específicamente este vector y no, hay que buscar el vector que llega. Y en efecto, eso es lo que yo estoy haciendo. Lo voy a hacer con un ejemplo más sencillo para que podamos verlo, ¿sí? Aquí dentro voy a colocar un print. Esto no lo recomiendo mucho. Por ahora, pues, por ahora, mientras estamos practicando. Pero, pues, es una buena esencia para que ustedes puedan ver qué está pasando. Entonces, tomo B sub K. Es decir, bueno, y coloco R. ¿Listo? ¿Para qué voy a hacer eso? Ya se van a dar cuenta. Entonces, miren. La primera vez, cuando él entra, K vale 0, R vale... Ah, pues madre. Aquí, le paso 1. Bueno, por si acaso, para que no se confundan, le coloco W. Ejecuto. Ahí está. La primera vez, K vale 0, R vale 0, ¿sí? Y B sub K, o sea, B sub 0 vale 1. ¿Por qué? Porque es la primera posición. ¿Qué está haciendo ahora el R? Ahí retorno otra vez el valor. Vuelve como al principio, pero con ese mismo valor ya guardado. En efecto. Entonces, después que pasa por aquí, ahorra, pues él viene, hace esto, ¿y qué es lo que sucede? Mire, K ahora vale 1. ¿Por qué? Por el K más igual 1. Es decir, a lo que había en K le sumo 1, entonces K había 0, le sumo 1. Aquí está. Luego, R vale 1. ¿Por qué? Porque R vale 0 y aquí le estoy sumando B sub K, pero B sub K es 1. Y luego, B sub K, ahora como estoy en B sub 1, porque K aumentó en 1, ahora B sub K es 2, es decir, el segundo valor de mi vector. Vuelvo a recorrer. ¿Qué pasa? K vale 2 por esta línea. R vale 3 por esta línea. Lo que había en R le sumo la posición 2 de mi vector. Es decir, en R había 1, aquí está, y le sumo B sub K, que es este, 2. Entonces le sumo 2, y aquí está, 3. Luego, evalúo qué hay en B sub K, es decir, en el K que acabo de tener, en este caso sería 3, o sea, la tercera posición. Y hago exactamente lo mismo. Y al final, ¿qué regreso yo? R. ¿Y R qué viene siendo al final? 6. Ah, no, perdón. Viene siendo 6, pero recuerden que vuelve a pasar por aquí antes de, porque estoy imprimiendo antes de, vale 10. ¿Sí quedó claro? Sí, prácticamente, digamos, el vector K, el BK, B sub K, perdón, es como para llevar la posición de cada suma. Correcto, Y correcto, ya después se utiliza el R igual a suma del vector W, que es el que se va como tal a sumar, ¿no? El correcto, valor. correcto. Y eso es lo que estamos haciendo. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿O sí quedó claro esta parte? De mi parte, claro. Igual, profe. Sí, claro. Ok. Listo, entonces, esto es un ejemplito tonto, como pueden ver, cómo recorrer un vector. Ahora bien, hay otra forma de recorrerlo. Voy a hacer la siguiente suma. Ya ustedes saben for, entonces puedo hacer la suma con for. Suma for. ¿Qué voy a cambiar? Voy a hacer exactamente la misma lógica. O sea, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con un for. ¿Qué cambia? Python tiene una practicidad para poder manejar el for con vectores. Y es la siguiente. El for, perdón, la forma de recorrer un vector con un for consta solamente de hacer lo siguiente. For K, pero, no, perdón, no voy a colocar mejor K, voy a colocar ítem. ¿Por qué? Ítem va a representar cada uno de estos valores. Muy diferente a tener el K. Por eso eliminé K.
K acá es el subíndice de mi vector. Ítem es el valor como tal. Entonces, INV. ¿Qué quiere decir esto? Con el for, la estructura lo que me permite a mí es recorrer el vector posición a posición, pero obteniendo el valor. No el subíndice como lo hacíamos acá, sino el valor. Si yo vengo acá e imprimo ítem, ustedes se van a dar cuenta, y nos hace falta entonces lo mismo que estamos haciendo acá, o sea, donde acumular el resultado, R igual a 0. Y aquí R más igual ítem. Ya no tengo que hacer o ítem o value, no sé qué ustedes me dicen que les suena más familiar, o sea algo que sea muy diciente, valor, digamos así valor, que creo que es un poquito más diciente que valor. Si lo quieren poner en español, lo ponen en español. Y aquí, al finalizar, ¿qué hago yo? Retornamos R. Si se dan cuenta, el código cambió un poquito con respecto al primero. Pero, si yo vengo acá y hago esto, miren, ya se da cuenta, suma vector, suma for, perdón, P, y ejecuto, ¿qué tengo? Mire, exactamente, en value, que es lo que estoy imprimiendo acá, estoy obteniendo uno por uno el valor del vector. 1, 2, 3, 4. Y al finalizar en R, ¿qué estoy haciendo? La suma de ese valor. Y si nosotros hacemos lo mismo que hice allá, bueno, value, le digo R, corremos, tengo. Primero, cuando value vale 1, el R todavía vale 0. Cuando ya pasa la primera vuelta, entonces ahora el value vale 2, pero ya el R vale 1. Luego le sumo el 3, vale 3. Luego vale 4, perdón. Le sumo 3, vale 4. Y el último valor vale, perdón, R vale 6. Perdón, era así la cosa, un momentico, me perdí. Value vale 1, R vale 0. El value vale 2, o sea, estamos en la segunda posición, y el 1 viene de la suma del R que estaba en 0 más el value 1, o sea, la primera posición del vector. Luego el value vale 3, estamos en la tercera posición del vector. Le sumo el valor a R, que en este momento vale 3, que es que 1 más 2. Y ahora sí, 3 más 3, 6. Y estamos en la última posición, 4. Y ahora 6 más 4, 10. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, acabo de hacer lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el while trabajamos con su índice, mientras que el for trabajamos directamente sobre los valores de cada uno, sobre cada uno de los valores dentro del vector. O sea, profe, que digamos el for sería exactamente cuando el vector se pueda operar directamente, es como mejor utilizar el for. Y, Correcto. y cuando no se pueda operar, digamos, ya es mejor como utilizar el subíndice del while. Correcto. Si ustedes necesitan es acceder a las posiciones por X o Y razón, aunque pues regularmente uno se acostumbra a utilizar más que todo el for, porque pues uno utiliza son los valores del vector. Pero pues aquí yo les muestro las dos formas que hay y ustedes son libres de revisar cuál de las dos formas les parece más atractiva. Listo. ¿Alguna otra pregunta aquí? Ya quedó claro. O sea que el while lo podemos usar cuando, por decir, tenemos más valores, digamos, por decir 8 valores, pero solo tenemos que procesar, por decir, los 4 que están ahí, entonces uno usa el while y n es 4, pues sería el número de subíndices, o sea, hasta donde llega. Podría ser, esa es una buena forma, sí. Aunque más adelante también les explicaré cómo obtener un vector, o sea, solo tener, por ejemplo, las dos primeras posiciones de un vector, pero eso lo vemos más adelante. Por ahora, el ejemplo que mencionaste me gustó mucho, porque eso sí, es un buen caso donde se puede utilizar el while. Listo, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? De mi parte, claro, nuevamente. Listo. Vale, ahora bien, tenemos aquí estos valores como les mencionaba, ¿listo? Ahora, como esto es una estructura de datos, hay muchos métodos. ¿Qué son los métodos? Son funciones encargadas de optimizar o de agilizar o de cuadrar ciertas cositas de mis funciones. O sea, en otras palabras, yo reviso las funciones y evalúo qué necesito de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, len. El len es una función que se encarga, método pues, que se encarga de evaluar cuál es el tamaño de un vector. Si pueden ver, mira, aquí yo acabo de revolver el tipo de datos del vector, como les digo, porque es un vector dinámico, en Python lo probé. Pero yo les comento que mi recomendación a ustedes es, primero trabajen con
con todo el mismo tipo de datos y luego si evalúan, pues revolver ese tipo de datos. Entonces aquí imprimo cuál es el tamaño del vector. Nosotros sabemos que 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4. Eso es lo que hace el len. Más nada, solamente obtener el tamaño de un vector. Que ustedes se dieron cuenta por acá que ya en realidad yo lo utilicé. Ah, no lo utilicé, perdón. Pero aquí en el while yo pude haber hecho lo mismo. N, pero N lo coloqué de por acá, pero yo hubiera podido colocar aquí, para ser más práctico, len EV. Y ya, me evito tener que asignar esta variable por acá. Listo. Voy por append. ¿Qué es append? Si yo tengo este vector y yo quiero agregar un nuevo valor, que es lo que les comentaba yo, es un vector dinámico. O sea, yo le puedo agregar cualquier valor que yo requiera, que yo necesite. Pero con el append, yo lo que hago es agregarlo al final. Ejecute, miren. Primero V me vale esto, 2.5, 3, 6, 4 y 5. Cuando le hago el append 6, entonces el 6 lo ha colocado dentro del vector a lo último, en la última posición. A diferencia de stent. Con stent hacemos algo similar, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Con stent lo que hacemos es unir dos listas, perdón, dos vectores. Aquí que tenemos, miren, 2.1, 2.5, 3.6. Cuando yo le digo stent, miren que este 4 está entre corchete. No es como acá, que solamente pasa el número. Está entre corchete. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir? Que este 4 está dentro de un vector. Yo lo que estoy haciendo es uniendo dos vectores para al finalizar quedar con un solo vector donde todos los elementos queden dentro de un solo vector. Aquí está. El insert, en cambio, lo que hace es insertar los elementos dentro de una posición que yo le diga. Aquí tengo este vector. Tiene 6 posiciones. Yo le voy a decir que voy a ingresar en la posición 2 el 3.7. Y aquí está. ¿Por qué apareció aquí? Ustedes dirían, no, pero eso es acá. No, recuerden. 0, 1, 2. ¿Listo? Este es el subíndice. No como tal, el posición que uno ve a ojo. No. Entonces, 0, 1, 2. Y aquí se da cuenta, miren, 3.7. Ahí lo metió. El 3.6 que está en la posición 2 lo rodó a la posición 3. Entonces tenemos, para agregar a un vector, el append, el stent, que digo, y el insert. ¿Listo? Para eliminar, tenemos el método pop. ¿Sí? El método pop tenemos todos los valores, si le paso pop, él elimina el último valor y nos deja a nosotros el vector. ¿Así? Básicamente nos regresa a nosotros el valor que eliminó. Por si algo, por si no necesita. Él lo devuelve, nos dice, mira, este es el valor que eliminé y nos muestra a nosotros, pues el vector cómo queda eliminado. Perdón, cómo queda después de que ha eliminado ese valor. Listo. Remove. El remove, ¿qué es lo que hace? Buscar dónde está este valor y lo elimina. Si hay varios valores, o sea, miren, ahí está. Está el 2.5 aquí, él lo eliminó. Si él encuentra que hay varios valores, el 2.5, ejecutamos, él solo borra el 1, o sea, borra el primero que encuentra. ¿Sí? Ya si ustedes quieren hacer un remove secuencial y eso, tienen que hacer otras cositas. Él solo elimina el primer valor que encuentra. Y ahora bien, aquí está por hacer el count, el index, el reverse y el sort. Estas son muy sencillas, es solamente para que ustedes practiquen, ¿sí? Porque son cositas que seguramente van a utilizar de vez en cuando. Entonces, ahí les dejo como ese por hacer. Ahora bien, hablemos de los valores por valor y por referencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hasta ahora pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí está todo claro? Igualmente, profe, claro. Gracias. Listo. Vamos a hacer un pequeño ejemplito de lo que tenemos acá. Ok, a ver. Hacer una función que haga un vector de números enteros determine cuántos números son positivos. ¿Sí? Ah, no. Sí. Una función que haga un vector de números enteros determine cuántos números son positivos. En otras palabras, si yo tengo un vector aquí, v, igual a w, estamos usando la notación así. Y tengo 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3.
Me está diciendo es, determine cuántos, es lo que me está regresando él, o sea, cuántos, no los valores, porque yo podría haber colocado aquí lo siguiente. Vamos a hacer una función, positivos. Hay cositas, si ustedes se vuelven un poquito más práctico, hay formas, ahorita les muestro una forma en la que se puede hacer esto. No, pues sí, medio muestro ahí, pero creo que se trabaja con una librería que lo que vamos en el tercer corte. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren, vamos a evaluar cuántos de estos valores son positivos. Entonces, R igual a 0, ¿por qué? Vamos a ir contando. Y de su clase de programación uno debe saber que pues al tener un contador tenemos que empezar por el elemento neutro. El elemento neutro de la suma, que lo que vamos a hacer acá, es 0. O sea, empezamos en 0 para que, ¿qué? Para que cada vez que hagamos una suma, esa suma no dañe o afecte lo que vamos llevando. En otras palabras, el valor inicial de mi R siempre tiene que estar en un valor que no afecte mi operación. Si fuera multiplicación, es 1. Si es suma, es 0. Entonces hacemos R igual a 0. Y ahora sí, evalúo for value in W, que es el vector. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces, un if, donde voy a preguntar si value es menor a 0. ¿Me está contando positivo o negativo? Son positivos. Entonces aquí sería mayor o igual a 0. Simplemente eso. Estoy preguntando si el valor es mayor o igual a 0, entonces R más igual. Y al finalizar, retorno R. Imprimo. Entonces aquí sería, el resultado sería igual a positivos de W. Uy, 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 uy. Este es V y V para no revolver las variables. Positivo W y ahora imprimo result. Evalúo y ahí está. Miren, salió muy sencillo. ¿Sí? En realidad solamente lo que hice fue tomar un valor, una variable donde vamos a ir sumando valor por valor. Recorrí todo el vector, posición a posición con valor. Y luego yo estoy preguntando en cada recorrido si ese valor es mayor o igual a 0. En otras palabras, si ese valor es positivo. Y si es positivo, pues R lo voy aumentando de valor, retornándome el valor R al final de mi función. Listo. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, de aquí, alguna otra, pues, si quiero vamos a hacer este ejercicio así que un poquito más difícil, como para que tengan alguna referencia. Hacer una función que da un vector retorna un vector espejo. Es decir, invertir cada uno de los números del vector en cada. ¿Qué quiere decir eso? Miren, básicamente nosotros tenemos un vector acá y tenemos que invertir el número. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 9, ta, ta, ta. Entonces, si yo tengo un vector, obviamente ya este vector vamos a ver otra noche de código. Si yo tengo un vector, el vector tengo que colocarlo. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí entre comentarios voy a colocar que mi nuevo vector, o vamos a colocarla así exactamente como aparece allá, A, y mi nuevo vector debe ser entonces 3, 2, 1, 6, 6, 5, 4 y 9, 8, 7. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero que todo, ¿cómo nosotros podemos invertir un número? Esta es la primera pregunta. Entonces aquí, invertir. Este es un número cualquiera, número. ¿Cómo hacemos para invertir un número? Recuerden por allá que nosotros trabajamos con div y mod, donde div y mod era el cociente y el residuo de una división. Y nosotros averiguamos que a través de div y mod podríamos encontrar los valores. ¿Cómo es eso? Pues mire, voy a comentar un poquito aquí, voy a recortar eso de rapidez. Si yo tengo 1, 2, 3, print 1, 2, 3, le hago el div con 10, luego le hago el mod para ver qué es lo que tengo, forro, y aquí tengo 1, 2 y el 3. Es decir, el mod me permite a mí obtener valor por valor. ¿Y qué pasa cuando es, por ejemplo, 1? Bueno, ya nos dimos cuenta que el que nos sirve a nosotros es ese. Ahí está, 1, ¿verdad? Siempre queda en 1. Y acá, el div, cuando es uno solo, queda en 0. Entonces ya ahí podemos tener la referencia.
¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, invertir, ¿qué va a hacer? Voy a tomar un valor y lo voy a revertir. O sea, el número me tiene que regresar el inverso. Pero como yo sé que el número no siempre va a tener 3 cifras o 4 cifras o 5 cifras, sino que puede estar de 3, o puedo colocarlo aquí, 6, o puedo colocarle 5, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que evaluar eso. ¿Sí? Tengo que evaluar pues cuánta va a tener al final. Pero tengo una forma sencilla de hacerlo. Y es lo siguiente. Bueno, primero que todo, el invertir ser R. ¿Verdad? R igual a 0. Y ahora aquí, Y. Entonces, yo tomo, voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo 1, 2, 3. Print. Agarro 1, 2, 3 y 10. Y luego, bueno, lo que hice al principio, ¿no? 1, 2, 3, mod 10. 10. Listo. Aquí vamos a hacer el return 0 para que no nos bote error. Ok. Primera instancia 3 y este es 10. ¿Listo? Luego, print 12, que es el que me acabo de dar, le vuelvo a hacer entre 10. Y este, mod 10. Imprimo. 12 y 3, y luego me queda el 1 y queda el 2. Y luego aquí, ahora me quedó F1, aquí 1, 1, imprimo, y ahí está, 0 y 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo voy descomponiendo el número. Primero tiene 3 cifras, luego tiene 2, luego tiene 1. Eso mismo lo vamos a hacer acá. Bueno, dentro del while vamos a colocar cualquier cosa. A igual a B. Ahorita le digo que va exactamente ahí, ¿sí? Por ahora estoy colocando una tontería. ¿Qué tengo que hacer? La primera instancia debo guardar el div, ¿cierto? Ese div, oh, ese div va a estar de la siguiente forma. El num, no, perdón. El num, listo. Div igual a div mod 10. Ya les explico por qué coloco div igual a div. Y luego por acá en mod voy a guardar el div mod 10. ¿Listo? Estoy colocando el div de tal forma que en el div voy a ir guardando cuál es el número que yo voy a dividir. En primera instancia es el número. Para ello nosotros hacemos div igual a no, para no descomponer este número. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Un momento. ¿Ahora qué hacemos? Entonces Ir sería guardando el valor de mod, o no sé, correcto y guardando el valor del mod. Pero, mira lo que pasa si yo hago lo que, pues, normalmente de pronto se les hubiera ocurrido así de primera, ¿no? R igual a mod. Y el último voy a retornar R. En este caso, vamos a ver, le voy a decir aquí que el resultado será igual a invertir, le paso 1, 2, 3, me debería volver 3, 2, 1, ¿no? Obviamente no lo va a hacer porque me hace falta corchita, pero vamos a hacerlo paso a paso. Ok. Listo. El parámetro, la condición para que él se salga. Entonces, ¿cuándo él se va a salir? Pues ya nosotros hicimos el ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando el div ya es igual a 0. Si el div es igual, mientras que el div sea mayor a 0. Así de sencillo. Si el div ya es igual a 0, pues quiere decir que ya llegó al último número y ya no podemos hacer más nada. Aquí tengo div igual a 0, ahí está. Pero ¿qué fue lo que hizo? Tomó 1, 2, 3. Pero ya no sabemos ni qué fue lo que hizo. ¿Por qué? Entremos aquí y vamos a ir imprimiendo qué va haciendo. creo que es por el retornar R, ¿no? Creo que usted nos había dicho que a lo último borra los otros valores. Sí, ya vamos a evaluar. Mire. Primero el div vale 2. ¿Listo? Y el mod vale 2. ¿Qué viene siendo R? En ese caso, R vale 2. Bueno, aquí no imprimí R. ¿Sí? Estamos haciéndolo muy paso a paso.
¿sí? Para que ustedes puedan entender. Entonces aquí, primero vale 12, el mod vale 2 y el R vale 2. Vuelvo a dar una vuelta. Ahora, el tip vale 1. Espera un momento, que creo que nos estamos comiendo algo. El mod vale 2. Ah, ok, perdón. Esto va primero. Ahora sí. ¿Por qué va primero? Porque miren que él empezó con el 2 y necesitamos desde el 3. Ahora sí. Listo, ahora sí. Vamos a colocarle aquí para que ustedes puedan observar lo mismo que yo y no se vayan a perder. Y este es R. Ejecutamos. Y aquí tengo. Entonces, la primera vez el mod vale 3. Ahora sí. Anteriormente valía el 2, se comía el 3. Y el dit vale 12. ¿Por qué? Porque ya le hemos hecho la división entre 10 y ya obtenemos R restante. O sea, los números que vamos a utilizar en la siguiente vuelta. Por lo tanto, R vale 3. Ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando vuelvo a hacer la vuelta, el mod vale 2, el dit vale 1, perfecto. Pero R acumula, vale 5. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que el 3 ahora sea una cifra y no sea una unidad, que es lo que va a ir evaluando? Hay una forma muy sencilla de hacerlo y es, tengo aquí evalúo este, digo que R, lo que hay en R, lo multiplico por 10 y le sumo el mod. Es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Cuando él vale 3, la primera vez vale 0, o sea, R por 0, 0 por 10, 0 más mod, ya, queda el 3. Cuando la segunda vuelta, él vale 3, entonces, ¿qué va a hacer él? 3 por 10, 30, más 2, 32. Y en la siguiente vuelta va a valer 32 por 10, 320, más 1. Entonces, si evaluamos, miren lo que salió, 3, 2, 1. Y miren que salió muy sencillito. ¿Se entendieron o se perdieron? ¿Me podría explicar lo último, lo del R por 10? Claro, mira. Vamos a evaluar aquí, ¿cómo hago yo? Listo, así. Listo, así. Ah, no, vamos a dejarlo mejor así completo. Y te explico acá abajo. La primera vez el mod vale 3. Eso hasta ahí creo que está claro. Y el dit 12. ¿Por qué? Porque él sacó el último número y deja los dos números que están de primero. El R vale 3. ¿Por qué? Ignoremos que estaba esto. O sea, ignora esto. Entonces, ¿por qué? Porque el R lo asigna al 3. Eso es lo que teníamos anteriormente. Ahora con el 10, ¿qué sucede? R vale 0 en la primera instancia. Lo multiplica por 10, pues sigue siendo 0. Y le suma el mod. O sea, lo que acabamos de obtener, que es el 3. Por eso R me queda igual a 3. En la siguiente vuelta, ahora trabajamos con not igual a 2 y dit igual a 1. El R en este momento antes de vale 3. Entonces, ¿qué él hace? 3 por 10, 30. O sea, ya el 3 no se convierte en una unidad, sino que ya se convierte en una decena, que es lo que necesitamos, ir creciendo, porque recuerden que la idea es invirtiendo 1, 2, 3 a 3, 2, 1. Entonces se convierte en 30 más 2, que es el mod que tenemos ahorita, sería 32. Luego, en la siguiente vuelta, ahora el mod vale 1 y el R vale 32. Entonces él agarra 32 por 10, 320, más 1, 321. Y es el inverso que tenemos acá. En otras palabras, el 10 lo multiplico para que el número que voy teniendo, el 3, el 2 y el 1, vaya quedando en la parte izquierda y no vaya quedando como una suma, que fue lo que nos pasó al inicio. Ahora sí. Listo, ahora sí. Literalmente, o sea, lo que se hace es añadirle un 0, por decirlo así, y ese 0 es el que se le suma al mod, que es Correcto, pues, el inverso. correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Listo. Entonces, bueno, si ya está claro esto, entonces continúo. Ya tenemos entonces la forma de invertir, perdón, un número. Voy a dejarlo así pegadito para que no tenga que hacer tanto scroll. Ahora sí voy a utilizar el vector. ¿Qué voy a decir yo? Def invertir vector. Y aquí sí recibo un vector V. ¿Qué voy a hacer con este vector? Sencillo. Necesito un nuevo vector vacío. Entonces, vector vacío V, que es el que vamos a tener. Y ahora, con un for, simplemente, donde voy a tomar cada valor en V, le voy a decir es que ¿qué? Que a b.append, recuerden, el append agrega un valor a la última posición, y le voy a decir aquí, llamo a la función invertir de el valor.
En otras palabras, tomo uno por uno el valor, lo invierto y lo agrego al vector v. Vengo acá, aquí le doy retornar, retornar b. Ahora sí, vamos a hacer invertir vector, le paso el vector a e imprimo el resultado. Ejecuto y aquí tenemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 9, 8, 7. Se dieron cuenta que es algo muy sencillo porque yo creé esto. Si no, me hubiera tocado hacer todo esto dentro de este for y se hubiera vuelto una locura. Acá se olvidó solamente llamar a la función. Entonces, aquí hicimos uso de varias cosas que hemos explicado anteriormente en clase. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahí en el append, o sea, lo que estamos haciendo sería utilizar el invertir de la función de la función anterior, pero añadiendo el valor de pero o sea, y ese valor, ese resultado de esa función se le va a añadir al Exacto, valor mira. de la nueva, de la última. Sí, para que lo veas un poquito mejor, mira. Nuevamente de principio. Vamos a hacer value. Luego, int invertido. Y aquí le doy invertido. Y para finalizar, entonces, print el b, que es el vector, con b. Y aquí, ¿qué le doy? El invertido. Vamos a verlo. Ejecuto. ¿Qué pasa? El value primero vale 1, 2, 3. Lo invierto, 3, 2, 1. Y lo agrego al vector, 3, 2, 1. Sí, porque primero recuerden que el vector está vacío. Entonces le agregué el valor, 3, 2, 1. Luego vengo y el value vale 4, 5, 6. Lo invierto, 6, 5, 4. Y lo agrego al B. Ahora, el value la tercera vez vale 7, 8, 9. Lo invierto y lo agrego al vector. Aquí lo tengo. ¿Listo? Ahora sí un poquito más claro. Listo, listo. Gracias. Listo. Entonces, miren, estamos utilizando for, estamos utilizando while, estamos usando diseño estructurado de funciones y estamos utilizando appends, que fue lo último que vamos a explicar. Entre otras palabras, en este ejemplo se pudo ver varias cositas. Aprovechenlo. Listo. ¿Alguna pregunta? Ahora sí pasamos para abajo. Listo. Pasemos entonces. Ahora bien, ¿qué significa valores por valor y por referencia? Perdón, esto no es valores, yo me equivoqué aquí, este es parámetros. Tengo que arreglar varias cositas de esto. Parámetro, valor por referencia. Si yo paso a una función, un parámetro por valor, yo tengo una copia de lo que sucede ahí. Mientras que si lo paso por referencia, todo lo que le suceda a este valor cambia dentro de la función. Probemos eso. En valor, miren que yo le estoy pasando un número, ¿verdad? Yo no retorno nada, simplemente digo número igual a, igual a número por 2, ¿no? Si yo ejecuto eso, miren lo siguiente. El n vale 10. Yo paso el n aquí. Se supone que al n, que acá me lleva como número, yo le estoy multiplicando 2. Cuando vuelvo a imprimir n, miren que vale el mismo 10 que acabo de colocar acá. ¿Qué quiere decir eso? Los tipos de datos simples, como pues entero, float y eso, siempre pasan por valor. En otras palabras, lo que le suceda por dentro de la función no afecta en nada lo que hay por fuera de la función. ¿Sí está claro aquí? ¿O se enredaron ahí? O sea, solo exclusivamente cuando se coloca valor, solo se utiliza lo que está dentro. No cuando se coloca valor. O sea, quiere decir, los tipos simples, entero, float y eso, cuando entran a una función, lo que le suceda por dentro no afecta en nada el valor de donde vino. Porque, ¿qué quiere decir? Yo aquí a doblar valor le estoy mandando n. N que es un numerito que yo tengo acá. Mira que a n no le pasó nada. O sea, él lo utilizó y le hizo un valor, un cambio. Pero no pasó nada, mira. O sea, n sigue siendo 10. Antes y después de llamar a la función. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué lo hace? Porque él crea una copia local dentro de la función, lo utiliza, le hace lo que sea, pero en ningún momento afecta el número de afuera. Vale, listo, entiendo. Listo. Ahora, por referencia. ¿Cuál es el valor por referencia? La diferencia acá con pues, tener un parámetro por referencia es la siguiente. Lo que le pase afecta su valor por fuera. Miren que aquí yo tengo otro, pero ahora es un números, ¿no? Ahora es un vector números. Simplemente estoy haciendo lo mismo, lo estoy multiplicando 2, pero a todos los elementos dentro del vector. Si yo ejecuto,
mire, dése cuenta de algo. El vector ns vale 10, 50 y 100. Cuando él pasa por esta función, ahora vale 20, 100 y 200. ¿Por qué? Cuando son estructuras de datos, o sea, como el vector, que es lo que acabamos de ver, todo lo que le suceda dentro de la función le sucede también a él. Por eso miren que yo acá, por ejemplo, aquí, no utilicé num. Bueno, aquí hubiera podido utilizar porque es un simple numerito. Pero aquí yo no utilicé b dentro de la operación. Yo no utilicé b. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera hecho algo aquí a v, o al vector v, aquí ya me hubiera cambiado la respuesta, porque ya lo estoy cambiando. Entonces, las estructuras de datos tienen esa particularidad. En Python, ¿no? Porque depende mucho del lenguaje también. Todo lo que yo le haga al vector por dentro, también va a cambiar el vector original. Aquí ya no quiero una copia, aquí lo manda él mismo. Bueno, ¿sí está claro esa parte? No, ¿me vuelve a explicar esa parte, por favor? Ok. A ver. Acá arriba, no importa el número que yo le mande. Si se lo mando directo, si le mando una variable, no importa. Lo importante es que cuando yo le mando el número, él no hace nada. O sea, me refiero, no afecta su valor. Aquí n vale 10, cuando él pasa por acá, sigue valiendo 10. A pesar que yo tomé ese n y le hice el cambio por dentro de la función. Por referencia es diferente. El vector que yo le mande aquí, si yo le hago algo por dentro, en este caso lo que estoy haciendo es multiplicándole 2 a cada elemento, si yo le hago algo por dentro de la función, afecta su valor inicial. ns, que era el vector, valía esto. Y al finalizar, pues vale esto. ¿Por qué? Porque yo lo cambié dentro de la función. ¿Ahora sí? ¿O igual? No, ahora sí. Listo. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es, deben tener en cuenta cuando ustedes van a pasar un parámetro por valor o por referencia. ¿Por qué? Porque si lo pasan por referencia, lo que le suceda por dentro de la función le va a suceder a la variable inicial. Mientras que si lo pasan por valor, pues no. ¿Cómo lo determinan ahorita, en este momento? Pues ustedes ya saben que los parámetros, los valores, perdón, los tipos de datos simples, número, string, bueno, el número muy general, entero, float, string, pasan por, bueno, string pasa con un vector de caracteres, ¿no? Entonces deben tener cuidado. Pero, por ejemplo, entero, float son tipos simples, ellos pasan y pues, no le pasa nada. Mientras que si ustedes pasan un vector, si le hacen algo al vector por dentro, el valor original cambia. Profe, más que, pues no sé si me estoy, digamos, o no sé si me estoy enfocando en otra cosa, pero por ejemplo, en el último ejemplo que acabamos de hacer, la primera función fue como más que todo por valor y la segunda se utilizó como por referencia, o las dos fueron por valor. Esta sí fue por valor. Sí, es Bueno, así. siempre, esta sí fue por valor. Esta la pude haber hecho por referencia, pero pues no tenía nada que hacer al vector. O sea, aquí el vector llegó por Mm, referencia, pero como yo no le hice nada al vector, o sea, si te das cuenta, yo lo que hice fue tomar los valores y agregué un nuevo vector, entonces por eso fue que cambió. vale, listo, entiendo. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya quedó claro esto. Bueno, Bien, hasta ahí. listo. Vamos a ver ahora entonces matrices. ¿Qué son las matrices? Bueno, si ustedes ya tienen claro lo que es un vector, la matriz se le va a quedar muy sencillo. ¿Por qué? Porque una matriz, pues, es un vector de dos dimensiones. Ya ustedes lo vieron por ahí en álgebra, que es solamente un vector de dos dimensiones. O sea, tienen tanto filas como columnas. Pero en Python es algo mucho más sencillo eso. Es dentro de un vector agregar otros vectores. Ustedes se dan cuenta aquí, miren, yo tengo un vector A y por eso tengo dos vectores. Uno que tiene 3 posiciones, el otro también tiene 3 posiciones. Y cuando yo hago A sub 0,
y A sub 1 para obtener los valores dentro del vector, que aquí, si ustedes se dan cuenta, son dos elementos lo que tiene el vector A, pues me va a devolver un vector cada uno de ellos. Eso es una matriz en Python. En conceptos, las matrices son dos dimensiones. Cambian algunas cositas, otras se dejan igual. Primero, allá ustedes tenían un subíndice para poder evaluar dónde estaba cada valor de acuerdo a su posición. Acá tienen dos. Uno que representa en dónde está a nivel de columna y otro que representa en dónde está a nivel de fila. Por eso ustedes ven una notación así. M y sub 2. M sub 1 sub 2. ¿Qué representa? Lo mismo, exactamente lo mismo que están allá. El subíndice es un valor que va de 0 hasta n-1, en este caso f-1 por fila o c-1 por columna, donde eso representa la posición y ustedes pueden tomar a través de ese valor cualquier valor dentro de mi vector. Dentro de mi matriz en este caso. Si ustedes tienen, por ejemplo, una M con fila 1, con columna 1, ustedes se vienen aquí. Y fila 2, ustedes se vienen aquí, 9.9. Entonces, eso es lo que le está queriendo decir esto. Es una forma de evaluar los datos. Aquí miren que ustedes tienen A sub 0 y obtienen el primer vector. Si ustedes a ese A sub 0 le hacen A sub 0, 0, o sea, a la fila que tienen acá le colocan ahora 0, ustedes van a tener el valor 1. Ahí está. Y es exactamente lo que aparece en la notación aquí. Entonces, básicamente, ustedes empiezan a tener o a imaginarse matrices en más de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque simplemente es una lista dentro de otra lista, dentro de otra lista, dentro de otra lista. Y ustedes para acceder a ello utilizan la misma notación que utilizamos anteriormente con vector. Bueno, ¿preguntas? ¿Sí quedó claro? ¿O fui muy básico con esa explicación? Pues es como si, bueno, haciendo lo de vectores, usamos lo del índice, ¿sí? Y entonces dentro de ese índice es como si hubiera otro índice para localizar el valor, ¿no? Correcto. Listo. Bueno, listo. Bueno, ¿alguna pregunta o todo bien hasta ahora? Después, aparte de esa pregunta, ¿no? En parte claro también. ¿Listo? Bueno. Nosotros podemos utilizar esos valores independientemente. En este caso, pues tenemos el primer valor, el primer ítem de mi vector y lo agrego a una variable b. Solamente eso es lo que digo acá. Y aquí acabo de mostrarle lo que les expliqué hace un ratico. Simplemente que si yo tengo la primera posición de mi vector A, luego puedo obtener a través de un subíndice propio de ese vector que yo tengo aquí. O sea, primero tengo la columna, primero tengo la fila y luego tengo la columna. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que estoy diciendo. O sea, son vectores dentro de vectores. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Este ejemplo sí lo voy a hacer básico. Ya la otra clase sí hacemos un ejemplo un poquito más avanzado. ¿Para qué? Para que ustedes alcancen a digerir todo lo que sea con respecto a vectores. Y aquí lo vean como una expansión a ese tema y no lo vean como algo diferente a lo que ya vieron, ¿sí? Que eso suele pasar a veces. Bueno, ¿qué voy a hacer con yo suma matriz? Es exactamente lo mismo que hicimos con vectores. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que nosotros colocamos 1 más 2 más 3 y al final me daba el resultado? Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Eso es lo que estamos haciendo. Ejecutamos y aquí está. 1 más 2 más 3 da 6. 4 más 5 da 9, más 6, 15, más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36, más 9, 45. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo dentro de mi función suma matriz? Primero tengo R igual a 0, va a representar el resultado, ¿sí? Lo que vamos a ir acumulando. N filas. Entonces obtengo N filas, el tamaño de las filas. ¿Listo? Para yo tener el tamaño de las columnas, lo hago de esta manera. Pues ya yo sé que todos los vectores van a tener el mismo tamaño, entonces vengo y evalúo cualquiera de ellos. En este caso evalúe, pues, siempre evalúo el primero, el segundo, tercero, cada uno de ellos. Evalúo qué tamaño tiene este vector. Con eso tengo el número de columnas. Y para representar la fila, J para representar las columnas. Voy a evaluar esta matriz, o sea, hacer la suma por índice, por subíndice. Entonces vengo yo.
mientras que i sea menor a n filas, o sea, mientras esté en un rango considerable del tamaño de las filas que tengo en mi matriz. Vengo, evalúo j igual a 0, perdón, inicializo j igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que mis columnas siempre empiezan de 0. O sea, vengo acá, entonces estoy en la primera fila, empiezo en 0. Tan, 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 tan. Luego vengo a la siguiente, segunda fila, evalúo de 0. Tan, 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 tan. Entonces, ya ustedes están viendo cómo es el recorrido. Me paro aquí, evalúo todo esto. Luego me paro aquí, evalúo todo esto. Luego me paro aquí, evalúo todo esto y así sucesivamente. Ahora, columnas. Entonces evalúo cuál es el tamaño de las columnas y hago un recorrido de esas columnas. Entonces, ¿qué hago yo? En cada una de esas filas con columnas, en cada una de esas combinaciones, recuerden que primero tengo la fila, tan, y luego voy agarrando aquí una por una todas las columnas, que fue lo que acabé de hacerle aquí, el recorrido. Mire, me paro en 0, evalúo 1, 2, 3, 4 y sumo. Me paro en la segunda fila, 1, 2, 3, 4 y sumo. Me paro en la tercera fila, 1, 2, 3, 4 y sumo. Y ahí voy. Con ello, entonces, pues, ¿a dónde llego yo? Pues a un acumulado de todos los valores de mi matriz. Y al finalizar, pues yo lo que hago es sumar la columna para que tome la siguiente columna dentro de ese while, salgo de este while y sumo la fila para que pase a la siguiente fila. Y al final, pues retorno la respuesta. ¿Sí quedó claro o fui muy rápido en la explicación? Ok, asumo que quedó claro. Ahora, igual que la vez pasada, voy a hacer lo mismo, suma matriz. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora, ya le mostré cómo hacerlo con sus índices, vamos a hacerlo con vectores. Perdón, con for. Entonces, para ello, ¿qué hago yo? Miren, for, fila, in, m. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué sucede en ese caso? Básicamente, al darle for fila in m, estoy tomando cada una de esas filas. Estoy tomando esta, luego esta, luego esta, luego esta. Ahora, cuando yo estoy aquí, ahora necesito tomar cada uno de estos valores. Pero recuerden, cuando yo estoy aquí, lo que tengo es un vector. Entonces vengo acá y le digo for value in fila. O columna, como lo quieran llamar. Si les parece un poquito mejor, entonces digamos columna. Sí. Y ahora R va a ser igual, más igual, columna. Retorno R. Y ahora aquí, ¿yo qué hago? Voy a hacer exactamente lo mismo aquí, sino que ahora le voy a decir sumar con for. Ejecuto, y también 45, 45. Si ustedes se dan cuenta, yo lo que hice fue el mismo recorrido. Me voy fila por fila y tomo todas las columnas y acá es exactamente lo mismo. Sino que de pronto aquí es un poquito más claro, ¿no? O sea, tomo fila por fila, pero cada fila es un vector, entonces descompongo esa fila en cada uno de los valores y empiezo a sumar cada uno de los valores de la columna. ¿Sí quedó claro? O de nuevo, fue muy rápido en la explicación. Pero me podría explicar ahí un momentico lo del for y la columna, en la parte columna y fila. Sí, fue un Listo. poquito rápido. Columna es el valor. ¿Sí? De pronto es que no sé qué nombre utilizar. Vamos a utilizar mejor valor. Cuando yo digo fila, a ver cómo hago aquí, si será chévere si yo pudiera dibujar aquí al lado, ¿no? Bueno, cuando yo digo fila, cuando estoy haciendo fila por fila, yo estoy tomando este valor. Bueno, pues hagámoslo acá, ¿no? Print, fila. Fila. Y luego aquí imprimamos el valor y ahí ustedes van viendo qué va pasando, así como hemos hecho anteriormente. Corremos. Y lo, miren. Bueno, este 45 ignore lo que ese 45 es el que viene de acá. Miren, fila 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una matriz que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? He tomado la primera fila. O sea, la fila sub 0 es esta, 1, 2, 3. Y ahora yo tomo eso, lo paso un for y empiezo a tomar cada uno de los valores. 1, 2 y 3. Luego paso a la siguiente fila, 4, 5, 6. Esa siguiente fila, ¿cómo la hago yo? Con este for. Entonces tengo la siguiente fila, 4, 5, 6. Tomo entonces ahora los valores, 4, 5, 6. Y paso a la última fila, 7, 8, 9. Y tomo cada uno de los valores, 7, 8, 9. Y hago la suma de todo eso, 45. ¿Un poco mejor ahora? Sí, o sea, lo que en sí Python toma la matriz como varias filas, varios vectores de fila, ¿no? Y
Y pues en este caso, en este ejercicio de ejemplo, simplemente sería pues sumar las filas y seguir guardando ese mismo valor para pues añadir en las demás. Ujú. ¿Sí? O sea, para Python, una matriz es un vector de vectores. O sea, vectores dentro de un vector. Entonces se evalúa de esta manera. Vale, vale. Listo. ¿Preguntas? O sea que el valor de la suma lo guarda R. El valor de la suma, que exactamente lo va guardando R. En cada recorrido, cuando vale 0, pues R vale 0, entonces suma el primer valor y de ahí para adelante todo lo que, que anda en R lo va guardando con valor. En otras palabras, voy acumulando a través de una suma los valores de la matriz. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, ¿preparados para la tareita, el tallercito? Más o menos, profe, ¿la dejó para cuándo? Hoy. Hoy en el transcurso del día. Listo. Tengamos la grabación.